de esos convenios interadministrativos que lleva a cabo nuestra institución y específicamente la Facultad de Ciencias y Educación de nuestra Universidad Distrital, porque está llevando a cabo un convenio con la Unidad Solidaria. Esto es una alianza que busca impulsar la asociatividad solidaria para la paz. Por esta razón nos están acompañando los profesores Paola Andrea Palacios. Muy buenos días, profesora. Buen día, Joana. Y el profesor Fidel Navarro. Profesor, muy buenos días, quien también es el coordinador general de este convenio. Muy buenos días, saludos a todas. Bueno, comencemos hablando, profesores, porque, bueno, esto es un convenio muy importante y que tiene ese componente de paz, ¿no? Recordemos que también que tenemos un instituto de paz en nuestra universidad distrital, pero comencemos hablando algo muy importante, que es la asociatividad para la paz. Este es un programa bandera del gobierno nacional bajo el nuevo concepto de impulso y fomento a la economía popular, social, solidaria y comunitaria, que busca darle todo el apoyo a las organizaciones, no solamente aquellas consolidadas y bien formalizadas o organizadas, sino que aquellas que están en proceso de formalización. Tiene un cubrimiento nacional, especialmente desde la universidad estamos apoyando la región central e impulsando procesos de paz en función de la economía solidaria. Entonces estamos atendiendo población de víctimas, de reincorporados, de mujeres en zonas de conflicto aún persistente, y también en las grandes ciudades estamos presentes tratando de aportar desde nuestro lado en procesos de consolidación de la paz, pero también de construcción de tejido social y de fortalecimiento de las organizaciones. Claro, pero cuando hablamos de asociatividad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la posibilidad que existe que organizaciones se unan en un propósito común en función de la economía solidaria, que aquellos que produzcan ciertos alimentos, otros los comercialicen, otros los transformen, pero que también se puedan unir para crear desde organizaciones de primer grado, organizaciones de segundo y tercer grado, para fortalecer procesos desde el concepto de asociatividad, de territorio solidario y el concepto de integración económica solidaria. Entonces es una conjunción de esfuerzo, no solamente de personas, sino de organizaciones que a través de la asociatividad y de la sociedad le apuestan a propósitos comunes con el propósito, repito, de que estos esfuerzos que aunamos unos y otros se puedan ver representados en resultados mucho mayores y más potencializadores de las capacidades de la gente. También con los buenos días a la profesora Paola. Hablemos sobre esa iniciativa que nos dice el profesor y cómo esa es una bandera del gobierno nacional sobre la asociatividad, sobre fortalecer la economía popular. ¿Cómo la Universidad Distrital entra allí a jugar ese papel tan importante también en esta iniciativa de gobierno nacional? Bueno, pues es un tema muy, muy interesante porque nos alineamos muy bien en todo lo que es social, desarrollo, comunidades, población vulnerada en derechos y una serie de cosas, ¿no? Entonces, la universidad entra en el marco del convenio a hacer un programa de fomento, a fortalecer las organizaciones sociales, solidarias, de la economía solidaria, social, popular, comunitaria, en un proceso que viene desde diagnosticar toda la línea base de estas organizaciones para la región de Bogotá, Meta y Cundinamarca. Entonces ahí hicimos un diagnóstico de 350 organizaciones, ya me confundo en las cifras. En la región que ustedes nos dicen. En la región de Bogotá, Meta y Cundinamarca. Y entonces hicimos un diagnóstico, un análisis de estas organizaciones y se priorizaron 119. Entonces de esas 350 trabajamos ya finalmente con 119 organizaciones, 70 en Bogotá, 24 en Cundinamarca y 25 en Meta. Y entonces ahí es donde comienza todo el desarrollo, a elaborar unos planes específicos para el desarrollo y el fomento de la economía solidaria. También hicimos un proceso de formación aquí en la región, en Bogotá, sede Macarena, y estuvimos en Zipaquirá, estuvimos en Villavicencio, en Granada, también haciendo procesos de formación. Y finalmente
pues el fortalecimiento se tiene que materializar en algunos elementos que en el marco del convenio se llaman materiales de aprendizaje. Y lo que hacen es que después de todo ese proceso que hicimos con las organizaciones, se les entregan estos materiales de aprendizaje para que ellos puedan replicar el conocimiento con sus miembros, con sus socios y seguir fortaleciendo así todo el proceso. Entonces ya prácticamente el convenio está cerrado, estamos en proceso de liquidación, todo muy, muy bien y con mucho agradecimiento de las comunidades, no solo con la Universidad Distrital, sino con la Unidad Solidaria y con el Gobierno Nacional. Profesora Paola, hablemos para poner en contexto también a los oyentes que hemos escuchado pues esta iniciativa de parte del gobierno, pero contémosles qué es esa economía solidaria, en qué consiste esa asociatividad, porque muchos, como decía el profe, muchos tendrán, no sé, una microempresita o una iniciativa en su barrio de empanadas, de arepas, sí, de pronto de helados, pero entonces ¿en qué consiste esa asociatividad? Porque no debe faltar el que en este momento nos está escuchando y que tiene esas iniciativas y no entiende como esa conexión entre asociatividad, economía solidaria y su negocio. Pues aquí vamos tenemos que hablar desde lo que es un simple emprendimiento, ¿no? Si yo tengo una fabriquita o en la cocina de mi casa compré materiales y me puse a hacer empanadas, ese es un emprendimiento. La asociatividad es el siguiente paso. Cómo nosotros y nosotras comenzamos a unir esfuerzos con otros emprendimientos, con otras personas para asociarnos, ¿no? Entonces, para unirnos y unidos, entonces potencializar esfuerzos, ¿sí? Tenemos organizaciones de tipo comunitario que no están formalizadas, que son, nos reunimos, empezamos a ser productivos o productivas en una serie de cosas, y hay otras que ya están formalizadas. Entonces, entre las organizaciones formalizadas ya tenemos asociaciones, tenemos juntas de acción comunal, tenemos cooperativas, tenemos toda una serie de organizaciones ya de la economía solidaria que están pues ahí enmarcadas ya en la legislación. Entonces, las personas comienzan a unirse, a organizarse para potencializarse entre sí. Entonces, ya no es solo el que hagamos empanadas, sino el que, bueno, yo hago las empanadas, yo ayudo en la comercialización, yo sé en dónde comprar, entonces nos vamos a la plaza del mercado, entonces en la plaza del mercado tenemos ya quien nos está proveyendo, tenemos una serie de madres cabezas de familia que de alguna manera necesitan unos recursos adicionales y entonces yo le doy a usted la empanada tanto y vaya usted comercialícela tanto y entonces de eso se trata la asociatividad en la economía solidaria, en la economía popular. Entonces tenemos organizaciones que fueron desde asociaciones ya legalmente constituidas de segundo, de tercer nivel, ya el profe Fidel nos puede explicar mucho más a fondo de qué se tratan estas fases de desarrollo, y también podemos tener una organización de cachivacheros, como los que tenemos en Suba, y son grupos de personas, de organizaciones incluso, que se han asociado para sacar adelante sus proyectos productivos y la economía. Claro, pues muy importante. Como usted bien lo mencionaba, profesora Paola, es un programa de fomento. Sin embargo, profesor Fidel, hablemos un poco sobre cómo se llevó a cabo este convenio, porque pues, bueno, ya están en el ciclo final, por decirlo así, y cuáles fueron esas fases. Muy bien, nosotros identificamos a las organizaciones desde varios procesos. Uno, por ejemplo, las agrupamos de acuerdo a las características económicas o las actividades productivas de ellas, entonces salieron unas 14 actividades. Por ejemplo, la agropecuaria en Cundinamarca y Meta tuvo un peso importante, la turística, el fortalecimiento comunitario, tanto allá como acá también. Algunas organizaciones dedicadas a la producción herbal, de jabones, de esencia, vendedores estacionarios y ambulantes en Bogotá sobre todo, organizaciones que dedicaban a atender a otras y a potencializar las capacidades de personas, por ejemplo, en condiciones de víctimas, mujeres, cabezas de hogar, proyectos deportivos, en fin, hay un número muy variado e importante de expresiones económicas que a su vez generan expresiones de la asociatividad. Entonces, para poder, digamos, fomentarlo, parte de los procesos que hacemos
es identificar también en qué fases de formación o desarrollo están las organizaciones. Entonces identificamos 4 fases. Una de ellas, la fase 1, son aquellos que apenas se están organizando. La fase 2 son los que están organizados pero requieren mucho fortalecimiento. Y la fase 3 y 4 son de organizaciones un poquito más fortalecidas pero también necesitan apoyos. Entonces, en el convenio un primer momento era identificarlos en qué fase están para saber también qué procesos de formación le dábamos a cada uno. Entonces hicimos un solo proceso de formación pero con 4 componentes temáticos de acuerdo al nivel de desarrollo o de fase de cada organización. Para poder juntarlos y garantizar la asociatividad recurrimos a estrategias que ya son estrategias de estados como cuáles, los circuitos comerciales, los mercados campesinos. Entonces uníamos a todas estas organizaciones, cada quien llevaba sus productos pero también su experiencia de distinto tipo, e hicimos en Villavicencio mercados campesinos, aquí en Bogotá hicimos 2, en Cundinamarca hicimos 1, hicimos unas ruedas de negocio, trajimos organizaciones de Meta Cundinamarca aquí a Bogotá, en fin, hicimos unos esfuerzos por unirlos y acercarlos. Entonces en esa primera fase de reconocimiento y de aprestamiento de las organizaciones, las identificamos y comenzamos pues a darle respectivo apoyo en la alianza, en el convenio, para unar esfuerzos también desde el concepto de la solidaridad que hizo la Universidad Distrital con la Unidad Solidaria. Aquí un concepto de solidaridad implica necesariamente la ayuda mutua, ¿cierto? Es un elemento esencial en estos esfuerzos. Entonces las organizaciones entre sí generan procesos de ayuda mutua, de solidaridad con sus vinculados, pero entre estas también. Entonces, por ejemplo, las organizaciones de reincorporados, aquí en Bogotá apoyamos a unas 7 organizaciones, tanto la que se creó como 6 que ya estaban creadas. Entonces se creó una federación de organizaciones de reincorporados y todos recibieron un apoyo económico de la unidad y de la universidad para fortalecerlos con materiales de aprendizaje, pero que terminaron siendo también apoyos en concreto para sus proyectos productivos, ¿cierto? En Cundinamarca teníamos 4 organizaciones de reincorporados, en el Meta 2, y bajo el concepto de ayuda mutua y solidaridad entre ellos fortalecimos sus pretensiones de seguir haciendo un esfuerzo por quedarse aquí en la vida civil, por no retornar a la guerra de nuevo, y hoy son organizaciones fortalecidas que quizás tienen hoy muchas más intenciones que antes de apostarle a la paz, ¿cierto? Además de toda la política de gobierno que hay. Pero de igual modo lo hicimos con organizaciones de campesinos, de productores del campo, organizaciones de mujeres, organizaciones de víctimas, que apoyamos procesos muy importantes que la profe Paula conoce muy bien, y son aquellos emprendimientos liderados por mujeres y comunidades afros que hacen arropamiento, que trabajan por la memoria, por la recuperación y el sostenimiento de conocimientos ancestrales de todo tipo, desde el arte, la cultura, la cocina, la culinaria, la gastronomía. En fin, apoyamos procesos muy bonitos en Bogotá, en Cundinamarca y Meta. Hablemos también sobre ese aporte que dio para poderlo distinguir. ¿Cuál fue ese aporte que dio en su momento o está dando el gobierno nacional? ¿Y cuál es el aporte que ha dado y sigue dándolo la Universidad Distrital? Bueno, el gobierno nacional, esa es una apuesta que ya nos estaba hablando el profe Fidel, pero es el fortalecimiento de la comunidad en pleno. Es cómo desde los saberes de las personas podemos potencializar. O sea, mucho se ha hablado en gobiernos anteriores de lo que es el emprendimiento, hagamos empresa, construyamos, que finalmente, y son estadísticas de Cámara de Comercio, que el 90% de las empresas que se crean, en los 5 siguientes años desaparecen el 90%. O sea, del 100% en 5 años desaparecen 90%. Y las otras, en los otros 5 años desaparece un 5% adicional. Quiere decir que ese proceso de emprendimiento, de formémonos para el emprendimiento, hagamos esto para, finalmente no estaba dando el resultado que, porque nos estaba dejando a toda la base sin inclusión. En este momento la apuesta es cómo los fortalecemos. Y no cómo los fortalecemos individualmente, sino cómo nos estamos asociando y potencializamos eso que todos y todas tenemos
para salir adelante entre todos y todas. Como con tus saberes, que no importa si, y volvemos al tema de las empanadas o de las arepas, como haciendo hamacas de cordoncillo, que es un saber propio de una organización de USME. ¿Cómo puedo yo sacar eso que sé hacer y cómo lo puedo poner en un mercado y cómo lo podemos comercializar y cómo ayudamos a la gente con eso? Profe, pero hablemos también, digamos, no sé, ¿cuál fue el acompañamiento por parte del Ministerio de Trabajo o por parte, sabes, quiénes eran los expertos que estaban allí o por parte de otra de las carteras? Como puntualmente, como esos punticos donde ellos nos acompañaron en este proceso, nosotros pusimos los docentes en este otro proceso, o sea, pues ¿cómo fue ese trabajo articulado tan bonito? Articulación. Sí, sí. Bueno, entonces viene la apuesta del gobierno nacional. Sí. Hay una articulación interinstitucional, que yo le voy a dar la palabra al profe Fidel, pero ahorita que yo termine, para que nos hable de la articulación interinstitucional. Pero desde la universidad distrital, ¿qué es lo que nosotros aportamos? Entonces, no solo la formación, los procesos de formación y la pedagogía, sino entre articular realmente qué es lo que las comunidades nos pueden enseñar. Yo creo que la universidad distrital se está caracterizando porque no somos nosotros quienes les enseñan a las comunidades, ¿sí? Este concepto de como nosotros somos la universidad, nosotros vamos a enseñarle, eso se está acabando y por lo menos en este convenio no fue así. Es cómo podemos ser articuladores de ese conocimiento que ustedes tienen con todos los procesos pedagógicos, estos procesos de formación y estos procesos de organización que podemos enseñar. Entonces esto de verdad que fue una articulación muy bonita, el poder entender que para enseñar nosotros no solo tenemos un tablero, un computador, un videobeam, sino que con unas naves de invernadero podemos transmitir conocimiento, con unas gallinas ponedoras de 4 semanas. Y nos decían, pero ¿cómo eso es un material de aprendizaje? ¿Cómo eso se representa en un material que va a ayudarle a la organización? Y pues finalmente, si nosotros queremos hablar de cómo criar gallinas, que antes no sabía de maternidad de gallinas, hoy ya sé por lo menos 3 tipos de gallinas que existen, ponedoras. Entonces, ¿cómo a través de la productividad es que yo le voy enseñando y transmitiendo el conocimiento a las demás generaciones? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo eso fortalece a nuestra organización y cómo fortalece a las siguientes generaciones? Entonces, sí se puede enseñar a partir de una nave de invernadero, sí se puede enseñar con gallinas ponedoras, sí se puede enseñar con semillas de colino. ¿Sí saben qué son las semillas de colino? No. Profe Fidel, ¿qué son las semillas de colino? Son las semillas para el plátano, banano, le llaman así. Entonces, imagínense. De ahí viene colicero o algo así. Sí, viene la semillita. Sí. La semillita ya y ellos van y la siembran. Entonces, cuando nos llegaban estas listas de materiales de aprendizaje, nos cogíamos la cabeza, yo me cogía la cabeza y decía que son semillas de colino, que son gumbias para tallar madera, y entonces ese conocimiento nos fortalece y la universidad con los docentes, con su infraestructura, con los equipos, plataformas y demás, viene a articular muy, muy bien este proceso, no solo aquí en Bogotá, sino también en Meta y en Cundinamarca. Enseñar procesos de asociatividad, esto es genial, poder acompañar y estar hablando directamente con la población. Nosotros aquí no fuimos un operador más de un convenio, realmente nos involucramos en esta apuesta que tiene el gobierno nacional. Podemos decir, por ejemplo, en esto de aportes, la unidad aportó en recursos algo más de 2.700 millones, pero la universidad aportó un recurso importante que por alrededor del 30% del valor del convenio total, más de 800 millones. 837 millones. En esfuerzo importante, que muchos no son recursos contantes y sonantes, pero sí un esfuerzo económico que inclusive hace la universidad al sostener su infraestructura, a pagarle a docentes, a financiar, por ejemplo, la presencia de las organizaciones en un congreso nacional, un encuentro nacional que tuvimos en Neiva, por ejemplo. Aquí llevamos organizaciones muy importantes. En el estreno, en la prueba de un nuevo sistema educativo para la economía solidaria, obviamente en conjunto con la unidad que fue la inspiradora de ese nuevo sistema, pero la universidad lo probó, se aprobó metodología, aprobó
nuevos conocimientos, intercambios de conocimiento, porque no fue la metodología tradicional de dictar conocimiento, sino de intercambiarlo para que no solamente los participantes se lo apropien, hablo de parte de las organizaciones, sino también los propios docentes. Fue un intercambio de experiencia formativa muy importante que también pues logró la vinculación de otras entidades, además el Ministerio del Trabajo y la Unidad Solidaria y la Universidad Distrital, obviamente se vincularon otras entidades, por ejemplo las alcaldías, en el caso de Cundinamarca, las alcaldías de Zipaquirá y la de Pacho se vincularon, en el Meta la de Villavicencio, Puerto Rico, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Mesetas, nos colaboraron, la Unidad de Restitución de Tierras, la FAO, Ecopetrol, en el caso del Meta, se vincularon a estos procesos convocados por la universidad, ¿cierto? Y la unidad, no era pues que tenían la obligación de vincularse, sino en el proceso de gestión que hicimos logramos que estas entidades se vincularan. Y por supuesto, la Agencia de Reincorporación también se vinculó con algunos funcionarios a apoyarnos porque teníamos una población de reincorporados bien concretos que atender. Entonces digamos que hubo un esfuerzo importante que hoy deja, y no sé si me permiten hablar de ello, algunos impactos positivos. Por ejemplo, en cuanto a las organizaciones, cuando hablaba ahorita de fases de desarrollo, logramos promover de las 119 en un periodo muy corto, logramos que nuestro apoyo promoviera unas 46 organizaciones para que subieran de una fase a otra. O sea, aquellas que estaban muy débiles, hoy están un poco más fortalecidas porque le estructuramos planes de negocio, planes de gestión ambiental, de marketing, para que se visibilizaran ellas y sus emprendimientos productivos, el proceso de fomento, el proceso de formación que le dimos. Hoy cada una de ellas cuenta con un plan de negocio. La universidad implementó en un corto tiempo unos planes de adquisiciones. Si no fuese sido por la fortaleza de la universidad a través de sus unidades de extensión, no hubiese sido posible en tan corto tiempo darle más de 3.000 elementos a 119 organizaciones y que hoy todas ellas estén, yo digo, con un gran nivel de satisfacción. Eso es importante. Empujamos 3 procesos federativos, uno exclusivamente para reincorporados en Bogotá, una nueva federación que nace en Cundinamarca para una región muy importante de productores en Villapinzón, otro de reincorporados en el Meta, que impactamos alrededor de 6 departamentos, más de 46 municipios en donde estas tienen incidencias, los mismos números de organizaciones, en fin, los impactos fueron muy positivos. Hoy podemos decir que contamos con 119 organizaciones fortalecidas a nivel regional y otras que no participaron directamente pero que le dimos apoyos en formación y que están muy atentas pues a continuar estos procesos. Y dentro de todo ello, un proceso muy bonito en Bogotá, y es que estamos apostándole a la recuperación económica, social, ambiental del centro de Bogotá, ¿cierto? En donde la universidad tiene una apuesta muy importante. Ahí contamos con 22 organizaciones que estamos fortaleciendo. Estamos empujando junto con la unidad un proyecto de impacto territorial para el centro, ¿no? Para no seguir pues con esa tendencia que tienen algunas personas, organizaciones y entidades que solamente le interesa la belleza urbanística pero no la gente. Nosotros estamos trabajando para que la gente haga parte de esa belleza del centro de Bogotá. Entonces estamos en una apuesta muy grande con el gobierno nacional por tratar de recuperar y repotenciar el centro de Bogotá, que está un poquito pues con problemas en salud, en drogadicción, delincuencia, etcétera, y un esfuerzo nuestro que es bastante duro y que requiere tiempo, es pues a apoyar esa recuperación económica del centro de Bogotá, pero también social, ambiental, y obviamente de los espacios de Bogotá. Claro, claro, muy importante. Y a propósito, digamos, de estos resultados tan maravillosos, porque ha sido un trabajo arduo, ha sido una articulación muy importante, pues que ustedes han tenido con respecto, digamos, a las regiones que ustedes han impactado, bueno, o que impactó también la Universidad Distrital, que fue Bogotá, Meta, Cundinamarca. ¿Se espera impactar otras regiones? Pues estamos en eso, Esperamos dependemos que que la unidad solidaria
que está en estos momentos trabajando fuertemente por sacar ya el próximo mes el programa adelante. O sea, ¿va a haber como alguna prórroga o algo así? Sí, se está pendiente de una prórroga del convenio o de un nuevo convenio para atender esta y otras regiones. La experiencia que adquirió la universidad muy de manera específica en función de la economía social, solidaria y popular es importante, es un capital social, institucional, de capacidades muy bueno que hoy el Estado colombiano puede decir que cuenta que la propia universidad, y la universidad también tiene expectativa de seguir aportando y de generar mucho más conocimientos en los docentes, en los estudiantes y en los participantes de las organizaciones sociales en función de estos procesos. Bueno, ¿y qué representa también hacer este tipo de alianzas, por ejemplo, en este caso con la Unidad Solidaria, trabajando también para la paz con comunidades? ¿Qué representa para la Universidad Distrital? Yo creo que el poder fortalecer los programas tanto profesionales, pero también esta formación para el trabajo, que empecemos a mirar y que empecemos a planear ya curricularmente, y yo aquí estoy soltando ideas, no sé a quién le puedan llegar o cómo puedan trascender, pero que si nosotros empezamos a pensarnos en esta formación para el trabajo, como lo piensa en su momento la Oficina de Extensión, cómo pudiéramos fortalecer todavía más académicamente las organizaciones. Pero también, ¿qué otra enseñanza nos deja? Que la mayoría, o bueno, un gran porcentaje de personas que impactamos, no, aunque terminó el bachillerato, nunca presentó el ICFES, por ejemplo. Y entonces esta es una bandera del profesor Luis Carlos García, coordinador de la Unidad de Extensión, y él ya conformó, de estas personas beneficiarias, ya conformó un grupo y dijo, les preparamos para las pruebas Saber 11. Y entonces ellos están allá ya en su programa y están haciendo todo el proceso de formación. Esto es una apuesta de la Unidad de Extensión de Ciencias y Educación con el profe Luis Carlos. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo nosotros vamos pensando, lo que les decía hace un momento, ya no ser los generadores únicos de conocimiento para transmitirlo, sino cómo podemos potencializar el conocimiento de los sabedores, de las sabedoras, de los campesinos, campesinas, de los indígenas, para articular ese conocimiento y poderlo transmitir a través de la academia? Entonces, me imagino, tuvimos aquí en Bogotá sede de dos organizaciones de indígenas, en Meta también tuvimos otra organización de indígenas. ¿Cómo los traemos a ellos y que ellos puedan impartir el conocimiento y que sea validado por la Universidad Distrital? Eso sería maravilloso, ¿cierto? Que nosotros seamos garantes de la transmisión de ese conocimiento, respetando los saberes de la comunidad. Esa es una apuesta también muy bonita que podemos empezar a lograr desde la Universidad Distrital. Bueno, pues muy importante, bonito. Sí, muy bonito, un trabajo de verdad que, como siempre lo decimos aquí en estudio, y es orgullo de nuestra Universidad Distrital, que nos hace sentir orgullosos de nuestra Universidad Distrital, con ese talento humano también que tenemos, y que por supuesto que asociatividad solidaria, muy importante, porque busca también impactar las regiones, busca además cerrar esa brecha que hay también entre los diferentes accesos, ¿no? La vulnerabilidad en el país, la construcción de territorios que sea más solidario, que sea más accesible. Entonces es un proyecto muy interesante. Carolina, ¿le gustaron mis invitados el día de hoy? Me encantó, me encantaron. Y además, profe, adelante. Miren, yo no me quiero ir sin hablar de una organización, no voy a decir el nombre, pero es una organización de mujeres en el Meta. Cultivan piña. Y ellas se dividen el terreno, tienen un terreno de no sé cuántas hectáreas, y ellas se dividen, a cada mujer, cabeza de familia, le dan 5 hectáreas. Son 10 mujeres aproximadamente, y ellas van haciendo su trabajo y se van poniendo la meta. Entonces, este mes o esta semana la meta es, voy a decirlo en mis términos de desconocimiento, vamos a arar, vamos a sembrar la semilla, vamos a recoger, y cada una se pone la meta. Entonces, eso se está dando en el Meta. Ellas son cultivadoras. En Cundinamarca están sembrando café, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo nosotros y nosotras aquí, académicos, profesionales,
cómo nosotros podemos también pensar en todo ese proceso de asociatividad que están haciendo ellos y cómo yo desde acá, desde donde estoy, ustedes acá sentadas desde la emisora, ¿cómo podemos fortalecer la economía solidaria? ¿Cómo nos unimos nosotros? Cada uno de nosotros, ya no como universidad, la universidad tiene la apuesta. Todos nuestros oyentes, quienes nos están escuchando, ¿cómo podemos empezar a pensar en asociatividad? Apoyándolos o pensando en asociarme con mi conocimiento, ¿cómo nos vamos a fortalecer entre todos y todas? Ya, ahora sí dejo que ustedes... Otra idea suelta, otra idea suelta. No, me parece muy bonito por todo lo que han expuesto los profesores, además porque es verdad, muchas personas empiezan un emprendimiento y desisten, no hay perseverancia, no hay constancia, y muchas veces es porque se desaniman, porque ante el primer inconveniente pues pierden la esperanza. Entonces esta es una forma de decirles, bueno, no, lo que usted está viviendo lo ha vivido también este otro emprendimiento que está en una fase más arriba, y nosotros también te vamos a jalonar, pues esa es la asociatividad, te vamos a jalonar, sí, no, tranquila, que se dañe ese producido, no hay problema, vamos a seguir adelante. Entonces es bueno porque permite una constancia de los emprendimientos y lograr que las personas ya tengan una sostenibilidad económica, que contribuyan a la economía del país, y aparte de eso también ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Así es. Así es. Bueno, Bien, pues gracias. muchísimas gracias el profesor Fidel, la profesora Paola, por acompañarnos aquí en la UT Estéreo, por hablar de este importante convenio que nos fortalece también cada vez más como una comunidad académica y más incluyente también, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a toda la amable radio audiencia. Gracias, Joana. Esperamos que el espacio quede abierto no solo para que nosotros hablemos, sino también, si se puede, que las organizaciones vengan y cuenten su experiencia desde ese lado. Claro que sí, ya son las 9 de la mañana, en punto. 9 de la mañana, continuemos con música, viajemos hace un año, un 13 de octubre del año 2023, escuchamos este género, la Garfield, con su canción Suelta. Suelta, el calor te está llamando.